Buenas tardes, vamos a analizar en este vídeo qué es lo que ocurre cuando la variable renta de la función de demanda cambia. Es decir, hasta ahora, cuando veíamos la función de demanda decíamos, depende del precio, depende de las modas, depende de la renta y depende del precio de otros bienes. Son los factores de los que depende la demanda de un bien. Hasta ahora hemos considerado, cuando hacíamos la función de demanda, que lo que influía era el precio y que las demás variables, los gustos, la renta, el precio de otros bienes cambiaban. En el vídeo anterior hemos visto qué ocurre cuando cambian los gustos. Y ahora, en este vídeo, vamos a considerar qué es lo que ocurre cuando todas las variables permanecen constantes, excepto la variable renta, que es la que va a cambiar. Este análisis es algo más complejo que el anterior, donde veíamos los cambios en las modas o en los gustos, puesto que aquí nos vamos a encontrar con diferentes tipos de bienes. Algo más complejo, pero bueno, nos vamos a dar cuenta que analizándolo con tranquilidad vamos a coger bastante bien el concepto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a considerar primero, vamos a hablar de tres tipos de bienes que ya comentamos en el apartado, en el tema anterior. Es decir, esto ya en el tema, no en el apartado, perdón, en la unidad 1 decíamos que hay diferentes bienes en función del comportamiento o de qué ocurría con su demanda si cambiaba la renta. Y decíamos, hay bienes que se llaman bienes normales, vamos a ponerlo por aquí, bienes normales. ¿Un bien normal qué es? Un bien normal es aquel bien en los que cuando aumenta la renta de los individuos, su demanda va a aumentar. Es un bien normal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un bien normal para mí, un bien normal para mí, un pantalón vaquero, ¿de acuerdo? Un bien normal para mí, un pantalón vaquero, es decir, cuando yo gano más dinero me voy a comprar más ropa, más pantalones. Y al contrario, cuando disminuye mi renta, ya sabemos, ojo, con esto que la renta ya sabemos lo que es. La renta de los individuos es la cantidad de dinero que dispone para consumir y para ahorrar. Entonces, cuando disminuye mi renta, pues yo voy a comprar menos ropa, ¿de acuerdo? Va a disminuir el consumo de estos bienes normales. Es decir, nos vamos a encontrar que la relación es directa. Luego tenemos otro tipo de bienes en cuanto a su comportamiento en función de la renta. Otro tipo de bienes que se denominan los bienes de lujo. Bienes de lujo, bueno, aquí cada uno tiene los suyos propios, ¿no? Pero bueno, un bien de lujo, por ejemplo, para mí, sería un pantalón vaquero marca Levi's. Un pantalón vaquero marca Levi's es bastante caro. Bueno, para mí es un bien de lujo. Yo me compraría quizás pantalones de otras marcas más baratas, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué va a pasar con los bienes de lujo? Bueno, la gente cuando tiene más renta, cuando gana más dinero, cuando tiene más presupuesto para consumir, el comportamiento de estos bienes va a aumentar, pero de una forma, o sea, la demanda de estos bienes va a aumentar, pero de una forma mayor que proporcional. ¿De acuerdo? Estas dos rayas significa, estas dos flechas hacia arriba, significa que, sí, que aumenta también, pero en una proporción mucho mayor. Y cuando disminuye la renta, pues va a ocurrir lo mismo. Es decir, cuando disminuye la renta de los individuos, si un individuo tiene menos renta, pues el consumo de estos bienes va a caer mucho. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Pues que sí, que tiene una relación directa. Pero una relación directa con una proporción, o sea, la proporción o la relación que guarda es, si aumenta la renta, la demanda aumenta mucho. Y si disminuye la renta, la demanda disminuye mucho. ¿De acuerdo? Cuando hemos visto esto muy claramente, en el caso, cuando España, los individuos, un individuo normal ganaba mucho dinero en 2007, 2008, etcétera, etcétera,
por ejemplo, la gente era habitual que se comprase un apartamento en la playa, un coche de alta gama. Bueno, cuando disminuyó la renta de los individuos, mucha gente quedó en desempleo, pues esa gente que antes estaba ganando mucho dinero y que con la crisis económica perdió el empleo y su renta disminuyó, pues se vio como la demanda de esos bienes disminuía bastante, ¿de acuerdo? Y después tenemos un tipo de bienes que se denominan bienes inferiores. Bienes inferiores, que ya sabemos lo que es, esto ya hemos hablado muchas veces de él. Un bien inferior es aquel que cuando cuando aumenta la renta, el individuo tiene más dinero disponible para gastar, la demanda de estos bienes va a disminuir bastante. ¿De acuerdo? Perdón, la demanda, Q sub D. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque son bienes que yo dejaría de comprar si tuviese más dinero, preferiría comprar otros de más calidad, otros de una marca más adecuada. Yo, por ejemplo, pues a lo mejor hay mucha gente que compra pescado congelado y que, claro, ¿por qué? Pues porque el pescado fresco a lo mejor es más caro. Si tuviésemos más renta, compraríamos más pescado fresco. O sea, un bien inferior es un bien, o sea, pescado congelado ahí sería un bien inferior. Pero cada uno aquí tiene su bien inferior, es decir, no hay un bien que digamos es inferior para todo el mundo. ¿De acuerdo? Depende de las pautas de consumo de cada uno. ¿Y qué pasa con estos bienes? Que al disminuir la renta, va a disminuir, perdón, va a aumentar mucho, o va a aumentar la demanda. Hicimos una actividad que propuso en el modo que era los bienes Giffen, por ejemplo, las patatas y tal. Cuando disminuye la renta, la gente va a comprar esos bienes. ¿De acuerdo? Es decir, puedo gastar menos a lo mejor, por ejemplo, ponía también el ejemplo del artículo de la carne de pollo. Es decir, en lugar de comprar carne de ternera, que es más cara, pues yo voy a comer carne, sí, pero a lo mejor de algo, de un producto más barato. Fijaos lo que ocurría con los bienes Giffen, que era, al incrementar la demanda, eso tiraba hacia arriba de las de los precios. ¿Y qué ocurría? Pues que los bienes Giffen además tenían la particularidad de que al aumentar el precio seguía aumentando el consumo. Claro, la gente decía, hombre, bueno, está más caro, pero aún así está más barato que la carne de ternera, con lo cual voy a seguir comprando pollo. O sea, que era un bien muy curioso porque contravenía la ley de la demanda. ¿De acuerdo? ¿Qué relación guarda esto? Una relación inversa. ¿Vale? Bueno, ya tenemos bienes normales, relación directa entre precio y cantidad. Bienes de lujo, relación también directa, pero con una proporción mayor. Y bienes inferiores, relación inversa. Al aumentar la renta disminuye el otro. Muy bien. Vamos a considerar, para hacer el estudio gráfico, una función de demanda cualquiera. ¿De acuerdo? De un bien cualquiera me voy a inventar una ecuación. Vamos a llamar aquí, por ejemplo, vamos a considerar esta función. Vamos a llamar una función q sub d. Ay, se ve regular, ¿no? Bueno, vamos a borrarlo y vamos a poner otro color. Vamos a considerar una función de demanda, como por ejemplo q sub d, cantidad demandada, 100 menos p. Vale, eso es una función de demanda en la que el precio es la única variable que está influyendo en la demanda. Pero ahora consideramos también que va a influir la renta. Entonces vamos a incluir la renta en esta función. ¿Cómo se incluye? Bueno, como tenemos una relación directa, vamos a poner esa variable con un parámetro que esté sumando. Por ejemplo, vamos a poner más R, que como si hubiese aquí un 1. Entonces tenemos Q sub D, 100 menos P más R. La renta sumando, hay una relación directa. ¿De acuerdo? ¿Cómo será aquí? Pues vamos a poner la misma función. Q sub D, 100 menos P
Claro, aquí la relación también es directa, pero más que proporcional. Así que vamos a añadirle cómo se muestra en una ecuación que la relación entre una variable y otra es mayor que proporcional con el parámetro que la acompaña. Vamos a ponerle, por ejemplo, más 6. Más 6R. Esto es más que proporcional. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la renta, la demanda aumenta en 6 veces más. Esto es lo que multiplica, eso es lo que indica que este factor está multiplicando por 6. ¿De acuerdo? Y con los bienes inferiores, pues la renta en una ecuación de demanda de un bien inferior, la renta está restando. ¿De acuerdo? ¿Por qué restando? Pues porque esto indica una relación inversa. Al aumentar la renta, la cantidad demandada disminuye. Cuanto mayor, aquí el parámetro que acompaña a la R es un -1. Cuanto mayor sea el parámetro que acompaña a la R, más inferior va a ser el bien. Por ejemplo, si tuviese aquí un -4, no voy a poner, pero si tuviese aquí un -4, pues esto supondría que la renta está disminuyendo, o sea, que cuando aumenta la renta, la demanda, si hubiese un -4, la demanda disminuye en 4 veces. Muy inferior. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con la curva de demanda cuando cambia la renta? Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a suponer primero, vamos a partir de una situación en que la renta del individuo, en todos los casos, la renta del individuo es igual a 100. Aquí igual, vamos a poner, la renta del individuo es igual a 100. ¿100 qué? 100 euros, 100 unidades monetarias. Y la renta del individuo es igual a 100. ¿Cómo sería la función o cómo quedaría la ecuación de demanda? Pues quedaría así. Sería Q sub D 100 menos P más 100. Entonces sería 200 menos P, 100 más 100 menos P. ¿Cómo sería aquí? Pues sería Q sub D 100 menos P más 6 por 100, 700 menos P. ¿Y cómo sería aquí? Q sub D igual a 100 menos 100, 0. Q sub D se quedaría menos P. ¿Te das cuenta? 100 menos 100, 0. Y me quedaría menos P. ¿Vale? Muy bien. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño cambio porque no me gusta cómo ha quedado esto. Vamos a considerar, en lugar de aquí de 100, porque claro, aquí se me ha ido un poquito, mira, vamos a considerar que la renta no es 100. En los bienes inferiores, ¿os estáis dando cuenta del cambio que he hecho, no? Vamos a considerar que la renta aquí es 50, para que, ¿vale? Entonces, aquí no me quedaría esto ya, sino que yo borro aquí y digo que lo que me quedaría si la renta es 50, tendría lo siguiente. 100 menos 50, 50 menos P. ¿Vale? Así va a estar más claro. Bueno, vamos a representar la función de demanda. ¿Cómo se hace la función de demanda? Gráficamente, pues dándole valores a la P y por cada valor de P me da un valor de Q. P. Vamos a poner aquí, tabla de valores. P, Q. Valores de P, cualquiera, me da igual. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, voy a darle un valor a la P de 50. Si el precio de este bien es 50. Y vamos a darle un valor de 70. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo queda esto? Pues si el precio
es 50, la cantidad demandada será 200 menos 50, 150. Y si el precio es 70, será 200 menos 70, 130. Voy a representarlo gráficamente. Voy a hacer así rápido a mano alzada porque esto ya sabéis que es muy sencillo. Vamos a ver. Precio 50. Vamos a verlo por aquí. Y aquí precio 70. Por aquí. Y aquí cantidades. Vamos a poner aquí 130. Y aquí 150. Ya sabéis que esto es lo de menos. No es lo de menos, pero bueno, no he seguido ninguna escala, da igual. ¿Vale? 50. Si el precio es 50, se demanda 150. Aquí. Si el precio es 70, se demandan 130. Aquí. Tengo mi función de demanda. Esa es la función de demanda. ¿De acuerdo? Una relación inversa. Bueno, no está muy bien hecho el gráfico, pero para que nos entendamos. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver qué ocurre con los bienes de lujo. Con los bienes de lujo hago lo mismo. Le voy a hacer una tabla de valores, pongo aquí precio y aquí cantidad. ¿Valores que le voy a dar? Vamos a darle, por ejemplo, precio 100 y precio 200. Si el precio es 100, ¿cuánto demandaríamos? 700 menos 100, 600. Si el precio es 200, ¿cuánto demandaríamos? 700 menos 200, 500. Voy a hacer aquí mi grafiquito. ¿De acuerdo? Y pongo, ya sabemos, bueno, aquí no lo he puesto, aquí va la cantidad y aquí va el precio. Aquí va el precio y aquí la cantidad. Si el precio es 100 o si el precio es 200, son las dos posibilidades. Y ahora las cantidades. 500 y 600. Bueno, básicamente lo mismo, ¿no? Si el precio es 100 se demandan 600 y si el precio es 200 se demandan 500. Bueno, tengo aquí mi curva de demanda. Perfecto. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una pequeña tabla de valores con dos precios es suficiente, Q, P y Q. Entonces serían, vamos a darle por ejemplo los valores 10 y 20. Si el precio es 10, 50 menos 10, 40. Si el precio es 20, 50 menos 20, 30. Vamos a hacerle aquí nuestro gráfico. Aquí pongo el precio, aquí la cantidad. Y yo diría, precios 10, 20 y cantidades 30, 40. Si el precio es 10, demandamos 40. Si el precio es 20, demandamos 30. Unimos los puntos y tenemos la curva de demanda. ¿Vale? Hasta aquí todo el mundo claro, ¿no? Yo creo que gráficos de demanda los tenemos bastante asumidos ya, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre cuando cambia la renta. Vamos a suponer que disminuye la renta de los individuos, ¿vale? Resulta que empiezo a ganar menos dinero. ¿Por qué? Pues porque algunas inversiones me han fallado, me han bajado el sueldo, bueno, una desgracia. Así que vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a suponer que la renta baja y que la nueva renta aquí va a bajar un montón. Va a ser 50. ¿De acuerdo? Aquí la renta baja y también va a ser 50. Y aquí la renta baja y en lugar de 50 no vamos a ponerle que gane 0, vamos a ponerle que la nueva renta es 25. Vamos a llamarlo la renta prima. ¿Vale? Para diferenciarlo. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. La función de demanda cambia. ¿De acuerdo? Cambia bastante. ¿Por qué? Vamos a verlo. La nueva función de demanda con esta renta es la siguiente.
teníamos que la función de demanda original era esta de aquí, 100 menos P más R. Ahora, tenemos una renta nueva. Una renta nueva que es 50, entonces sería 100 menos P más 50. La nueva función de demanda sería 150 menos P. Esta es la nueva función de demanda. ¿Os dais cuenta? Ha cambiado. Antes era 200 menos P y ahora es 150 menos P. Cuando la renta es 50 aquí, pues sería la nueva función de demanda sería la siguiente. Q sub D es igual a ¿qué? Pues sería 100, si os das cuenta, serían 100 menos P más 6 por 50, 300. Serían 100 más 300, 400. 400 menos R. Esta es la nueva función de demanda. Antes era 400 menos P. Antes era 700 menos P, ahora es 400 menos P. ¿De acuerdo? Y ahora, si la renta aquí disminuye en 25, tenemos que... ¿Cómo será la función de demanda? Aquí va a pasar una cosa muy curiosa. Es lo siguiente. Fijaos. La nueva función de demanda sería 100 menos P menos 25. Entonces tendría 75 menos P. Antes era 50 menos P y ahora es 75 menos P. Bueno, han cambiado las funciones de demanda. Claro que han cambiado. ¿Por qué? Porque ha cambiado mi renta. Yo ya no demando igual que antes. Mi renta ha variado. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo influye ese cambio al gráfico de la demanda. Ya sabemos que lo que va a ocurrir es que la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ocurre con la demanda de los bienes normales. Vamos a ver, hacemos una nueva tabla de valores. Con los mismos precios, ¿vale? Con los mismos precios que antes, porque hemos dicho que los precios no van a cambiar. Vamos a ver, 50 y 70. ¿Vale? Bueno, cuando el precio es 50, lo tenemos aquí. Cuando el precio es 50, ¿cuánto se demanda ahora? Sería 150 menos P, 100. ¿Cómo hemos calculado esto? Pues 150 menos 50. ¿Vale? Cuando el precio es... Bueno, y lo pongo aquí. 100. Ojito, voy a ponerlo aquí. ¿Vale? 100. Voy a poner aquí 100. O sea, al precio de 50 yo demando 100. Ese sería el primer punto. Y ahora, si el precio es 70, pues serían 150 menos P, 80. Uy, esto se me va a venir aquí, pero bueno, 80, por aquí. Si el precio es 70, me vendría aquí, 80. 150 menos 70. Ahora resulta que uno de los puntos y ¿qué ha ocurrido con la curva de demanda? Que ha venido hacia la izquierda, ha disminuido. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Ya digo, siempre que disminuye la demanda de un bien por un cambio en una variable que no sea el precio, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda en paralelo. ¿De acuerdo? Bueno, y es lo que ha ocurrido. Si se incrementase la renta, la curva de demanda se desplazaría hacia arriba, hacia la derecha. ¿De acuerdo? No es el caso. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues aquí va a ocurrir 3/4 de lo mismo. Es decir, vamos a ver, vamos a hacer la pequeña tabla de valores, P y Q. Mismos precios, 100, 200. Claro, ¿aquí qué pasa? Pues serían, cuando el precio es 100, ¿cuánto se demanda? 400 menos 100, 300. Bastante menos, 300. Cuando el precio es 200, igual que antes se demandaban 500. ¿Y ahora cuánto? Ahora se demanda
400 menos P, 200. ¿De acuerdo? Lo pongo aquí, 200, y este sería el punto. Este sería por aquí. Me ha quedado regular, pero el caso es que, ¿qué ha ocurrido con la curva de demanda? A veces me ha quedado regular, ¿no? Pero la curva de demanda se ha desplazado hacia la derecha. Realmente me ha quedado bastante mal, pero lo importante es que la curva de demanda, perdón, hacia la derecha, digo, hacia la izquierda, se ha venido hacia abajo ante una disminución de la renta, y es un bien de lujo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver qué pasa con los bienes inferiores. Con los bienes inferiores, el comportamiento es bastante diferente. ¿Por qué? Porque la renta en este caso ha disminuido. ¿Y qué creéis que va a pasar? Cuando disminuye la renta, la demanda de ese bien que es inferior va a aumentar. La gente va a comprar más. Bueno, entonces tenemos que el precio vamos a considerar los mismos precios que antes. ¿Cuáles eran? 10 y 20. Y vamos a considerar qué pasa con la demanda. Cuando el precio es 10, fijaos, cuando el precio era 10, antes se demandaban 40. Ahora, si el precio es 10, ¿cuánto se demandan? 65. Es decir, vamos a ponerlo por aquí, 65. Si el precio es 10, ahora se demanda más. ¿Os dais cuenta? Y si el precio es 20, antes se demandaban 30, si lo veis por aquí. Ahora se demandan 75 menos 20, 55. O sea que lo ponemos por aquí, vamos a poner aquí 55, lo llevo para aquí, para arriba, y estaría aquí. ¿Qué ha pasado con la curva de demanda? Si yo uno los puntos, si lo hago bien, si uno los puntos, la curva de demanda se está desplazando hacia la derecha. ¿De acuerdo? Se desplaza hacia la derecha de forma paralela. ¿Por qué? Lo hemos puesto aquí. Porque ha aumentado la demanda. ¿Os dais cuenta? Si aumenta la demanda, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Y si disminuye la demanda, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, ya digo, este análisis era bastante más complejo que el de los gustos, las variaciones de los gustos, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, importantísimo, que sepamos lo siguiente, ¿no? Que tengamos en claro lo siguiente. Cuando yo analizo el cambio de la demanda cuando varía la renta, tengo que tener en cuenta si estamos hablando de un bien normal, de un bien de lujo o de un bien inferior. Si es un bien normal, la relación entre la renta y la demanda es directa. Es decir, al aumentar la renta, aumenta la demanda. Si es un bien de lujo, también directa. Al aumentar la renta, aumenta la demanda. Pero, ¿qué diferencia hay con el anterior? Que el incremento de la demanda es mucho más que proporcional que el incremento de la renta. Y si estamos hablando de un bien inferior, es una relación inversa. ¿Qué quiere decir relación inversa? Que al disminuir la renta, disminuye la demanda. Ojo con esto. Importantísimo. ¿Cómo incluyo la renta en la ecuación de demanda? Pues tenemos que tener en cuenta, si yo veo una ecuación de demanda en la que la renta va sumando, pues yo digo, ¿es un bien normal o es un bien de lujo? Si es un bien de lujo, el parámetro que acompaña a la renta es bastante alto. ¿De acuerdo? Si es un bien normal, el parámetro que acompaña a la renta es bastante bajo. 1, 2. Para nosotros, los ejemplos que yo vaya a poner en los ejercicios, 1 o 2. ¿De acuerdo? Y si la renta va restando, es un bien inferior, porque me indica una relación negativa. Bueno, espero que os haya sido útil el vídeo. Dejad comentarios, dudas, etcétera, etcétera, debajo si lo veis. Muchas gracias. Y bueno, ya sabemos, los gráficos me salen regular, porque los hago más alzadas. Debería tener más cuidado, pero bueno, eso es lo de mí. Hasta luego.